Creando diálogos, creando diálogos, creando diálogos, creando diálogos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Creando Diálogos, una producción de la Corporación O'Higgins CREA, del Gobierno Regional y del Consejo Regional de O'Higgins. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, @O'HigginsCREA, en Twitter, @O'HigginsCREA y en Facebook, O'Higgins CREA. El programa de hoy está dedicado a el Día del Cine Chileno, que se conmemoró el día 29 de noviembre. Esto sucede en recuerdo a Carmen Bueno y Jorge Miller, dos cineastas detenidos en el año 1974 durante la dictadura militar y que finalmente están hasta el día de hoy desaparecidos. A pesar de haber condenas a propósito de este crimen, el hecho sigue siendo recordado con mucho dolor. Decir, por ejemplo, que Jorge Miller fue uno de los camarógrafos principales del documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile. Tal vez eso lo llevó a poner a que los efectivos del gobierno militar tuvieran interés en él. Para ello, y para hablar de lo que es la industria del cine chileno en la actualidad, en este año 2022, tenemos a dos grandes invitados. Tenemos por un lado, vamos a comenzar por las damas, por Patricia Morales. Ella es periodista, realizadora audiovisual, es de la primera generación además de la UOH en los temas audiovisuales y hace poquito estrenó su primera obra, que es un documental, El Poeta Minero. Ya vamos a conversar de ello con ella. Y también tenemos a don Hernán Mardones. Él es productor de Miradoc y también realizador audiovisual. Con ellos vamos a conversar y a desglosar y a tratar de definir hacia dónde va la industria del cine chileno y en qué situación está, a pesar de los premios que se han recibido, ¿no? Porque hemos recibido varios Oscar en el último tiempo, cosa inédita en la industria del cine chileno. Así que abramos inmediatamente la conversación. Vamos a conversar primeramente con Patricia Morales. ¿Cómo estás tú, periodista, además audiovisual? ¿En qué situación crees tú que está la industria audiovisual chilena? Hola Jorge, primero que todo, ¿cierto? Saludarlos a todos ustedes. Muy contenta de estar acá por las pantallas de Sexta Visión. Y contarte, ¿cierto? Bueno, tú me haces una pregunta que es como muy general en relación al cine chileno. Yo te podría quizás comentar un poco más de lo que está pasando acá en la región. Hay muchos creadores audiovisuales. Como tú comentabas, ¿cierto? Yo soy periodista y soy titulada del primer magíster de la Universidad de O'Higgins. Una generación de muchos alumnos, ¿cierto? Que comenzamos teniendo clases en el museo acá de Rancagua. Esto nace a raíz de don Miguel Litín, ¿cierto? Un gran cineasta, como todos saben, creador del Chacal de Nahuel Toro, quien es el director del Instituto de Cine. Nace esta idea, ¿cierto? En acuerdo con la Universidad de O'Higgins, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, que ya estamos cumpliendo prácticamente casi 7 años en la región. Y creo que ha sido complicado para nosotros. Conversamos hace un rato, ¿cierto? Que si bien hacen falta muchos recursos para poder dar a conocer nuestras obras, para poder crear nuevos proyectos, se ha hecho harto, pero con muchas ganas. O sea, más que con recursos, hemos creado han salido varios directores del Instituto de Cine. Bueno, también tenemos otros festivales, ustedes conocen, otra gente que se está dedicando al cine como tú, ¿cierto? Y también, por ejemplo, ahora el Festival de Cine de Rengo, que hace poco estuvo su cartelera, ¿cierto? Hicieron hace un par de semanas, que también les vamos a contar de eso. Pero yo creo que esto está como emergiendo en la región, o sea, como que ahora se le estaban dando más espacios. De acuerdo a mi perspectiva, quizás estoy equivocada, ¿cierto? Tú me puedes comentar otra cosa, pero se está creando espacio y estamos como en ese arduo trabajo de crear espacio, sobre todo para las mujeres audiovisualistas de la región de O'Higgins. Dejando en un capítulo aparte el periodo de la pandemia, que fue difícil para todos. Así es. ¿Tú sientes que están los espacios, las opciones, los recursos, el apoyo para creadores como el caso tuyo?
para que puedan emerger, para que puedan hacer lo que están proponiendo, sin necesariamente que entregar sus ideas y el fondo de la obra que quieren proponer a otras ideas que no son propias. No sé si me logro explicar. Es decir, poder levantar proyectos propios y con propuestas e ideas que sean realmente originales y que no sean probablemente las de turno, ¿no? Sino que propuestas originales. ¿Crees tú que está el escenario antes de la pandemia y ahora con lo que se está abriendo? Yo creo que siempre ha estado la posibilidad de poder hacer proyectos, ya sea en el Fondo Audiovisual, ¿cierto? Que es un fondo nacional, pero tú sabes que no todos nos podemos ganar esos fondos, o sea, es muy difícil postular a esos fondos, hay que tener mucha experiencia técnica, saber elaborar proyectos, más allá de la idea que tú puedas tener. Entonces, eso es súper relevante, sí, lo que dice Patricia, respecto de lo que se establece como una competencia en general. Yo no soy partidario de estas políticas que tienen que ver con poner a la gente, digamos, a competir, ¿cierto? Porque en este caso, una región como esta, la región de O'Higgins, donde la actividad audiovisual está todavía en pañales, siento yo que el instituto es un primer gran avance, ¿cierto? En un lugar que por mucho tiempo no tuvo estos espacios, donde la gente que tenía estas nociones de hacer cine tenía que irse a Santiago o derechamente emigrar. También era un tema de costo, ¿cierto? Donde uno probablemente no podía costear los estudios de cine. Y hoy en día me parece que estas instancias como el Instituto Audiovisual tiende a democratizar también las opciones de que existan personas como tú, Patricia, ¿cierto? Yo también pasé por ese instituto ¿En qué promoción estuviste? Yo estuve en la del 2018. Ya. Y sin duda ahí convergen, ¿cierto? Muchas personas que uno conoce hace años acá, sí, que tienen, ¿cierto?, este bichito respecto del tema audiovisual, que más bien desde la autogestión, creo que tú lo mencionaste hace un rato también, hay que poner mucho corazón en los proyectos y eso termina pasando la cuenta, ¿cierto?, emocional. Uno deja mucho en proyectos que luego tampoco tienen, digamos, una tremenda trayectoria. Antes de comenzar el programa, Patricia me contaba, por ejemplo, que su trabajo lo va a hacer recorrer por festivales, y a mí me parece esa una tremenda opción, pero también ciertamente lo que falta es que estos trabajos también sean considerados por esta suerte de industria que tenemos, ¿cierto? Que los cines de acá, por ejemplo, exhiban, y no solamente una semana. Convengamos que aquí, por ejemplo, el cine chileno llega y con suerte dura una semana la película, no alcanza a llegar a un público porque tampoco tiene la difusión de una película mainstream, ¿cierto? Estas películas hollywoodenses que cuentan con un montón de recursos en difusión, ¿cierto? Una película chilena está muy al debe en eso y prácticamente es una tarea titánica, entonces igualar el peso de lo que tiene una productora grande detrás con lo que tiene más bien un realizador que siempre en este caso son independientes. Hernán, a propósito de eso mismo y de la cantidad de espectadores que están disponibles para ver una película chilena, en algún minuto yo tuve la sensación de que nos despegamos como industria de las temáticas políticas, pero luego tengo la sensación de que se volvió a esas temáticas políticas, más aún que han sido exitosas en términos de conseguir premios. ¿Sientes tú que la gente, qué está esperando del cine chileno? En algún minuto la crítica era de que no se entendía bien, de que había mucho garabato, que el lenguaje no era lo que las personas esperaban. ¿Qué crees tú que está esperando para que las personas realmente se motiven a ver cine chileno? Yo, mira, concuerdo hasta cierta parte con el tema de que en algún minuto el cine chileno ciertamente estaba como muy centrado, muy catalogado, muy teñido del tema político, lo que por otro lado a mí no me parece nada de malo, porque creo que eso también es parte de la historia, ¿cierto? El cine también siento que tiene que ser representativo respecto de nuestra historia social, política reciente. Yo que vengo del tema documental también, ciertamente es muy potente eso. Pero hoy en día me parece que también las temáticas se han abierto, hay una cantidad de directores, mujeres realizadoras, hay muchas hoy en día. Muchas mujeres realizadoras en la región. Y Patricia, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que eso también va aumentando las posibilidades de ampliar los contenidos, ¿cierto? Sí. De que se exploran otros temas también. Exactamente. Perdón Patricia, a propósito de eso, de las mujeres realizadoras, ustedes se juntaron hace poco y se están juntando habitualmente, o una vez al año al menos, con otras mujeres realizadoras. Sí, nosotros el año pasado fuimos invitadas al FECIR, al primer encuentro de mujeres audiovisualistas de la región. Ya.
Y este año se realizó el segundo encuentro, esto fue hace un par de semanas. En Rengo, ¿cierto? En Rengo, el año pasado me invitaron a participar, este año ya me invitaron a la organización, así que estoy súper contenta con eso. Muy bien. Me siento de verdad, o sea, poder ayudar a otras cineastas con la experiencia, ver tanto entusiasmo, es súper importante porque lo que nosotros queremos acá, y me pongo la bandera por mis compañeras, no solo del instituto, sino de toda la región, de las mujeres que estamos haciendo cine, es crear una red y también dar a conocer nuestros derechos como cineastas, como mujeres, ¿cierto? Que se valore nuestro trabajo, que muchas veces también hemos sentido, sin desmerecer el trabajo obviamente de los hombres, que yo lo valoro mucho y respeto mucho, que nosotras como mujeres también podemos hacer grandes cosas y que tenemos más, a veces, o la misma capacidad que tienen los hombres de hacer esto. Y no significa que yo esté haciendo una diferencia entre hombres y mujeres, para mí es lo mismo, pero sí es importante que nosotras tomemos nuestro lugar en el cine regional. Y a mí me parece también fantástico esto que tú mencionas respecto del trabajo en colectivo, ¿ya? Porque creo que falta mucho también avanzar justamente en esa línea de trabajo. Ojo, yo no estoy mencionando solo el tema audiovisual, en general el arte, yo creo que adolece mucho, ¿cierto? De esta cosa más bien de trabajar en equipos, ¿cierto? Sí. Tendemos mucho, siento yo, bueno, por una serie de factores al individuo propiamente, Exactamente. ¿cierto? Y desde ahí creo que se hace mucho más cuesta arriba, sobre todo en este tema de la cultura. Alguien que trabaja solo probablemente no tenga las mismas posibilidades que conformando ciertos equipos de trabajo que puedan también prevalecer en el tiempo, ¿cierto? Son experiencias que son diametralmente distintas respecto de lo que venimos viendo. Y ahí yo celebro, por cierto, que existan hoy en día estas instancias a través del FECIR, el Festival de Cine Colchagua también en su minuto Pichilemu. empujó bastante. Pichilemu, que tiene una escena audiovisual, contarle a la gente desde hace años también, que ha venido funcionando de manera como más bien subterránea, ¿cierto? Con mucha autogestión. Bueno, ahí la clave en lo que hacemos nosotros siempre está la autogestión, ¿cierto? La autogestión por sobre todo. Yo quería hacer una acotación. A mí me llama mucho la atención que habiendo tantos cineastas o creadores audiovisual, estamos muy poco, o sea, muy pocos de nosotros tenemos, por ejemplo, productora o no hemos formalizado, la industria creativa no existe, quizás existe bueno, hay herramientas en el gobierno, quizás más ayuda deberíamos tener porque de repente hemos querido postular algunos proyectos y pregunto a mis colegas y 1 de 10 tienen formalizado su emprendimiento o su empresa. Entonces, eso no te da la posibilidad de postular a otro fondo, no te hace crecer, no te deja crecer. Eso que dice Patricia es un gran punto. Y que tiene que ver con el arte, con el arte porque en general, ¿no? Que cada cierto tiempo es recurrente el tema de la informalidad y lo peor aún, la reticencia a formalizarse. Exactamente. Yo siento que nos estamos miedo, quitando de a prejuicio. poco a propósito del prejuicio respecto de ser profesionales de esto. De creernos el cuento. De creernos el cuento, porque también siento que lidiamos con una cosa como cierto romanticismo respecto de lo que es el artista, ¿cierto? Este artista pobre, en el fondo franciscano, ¿cierto? Sí. Pero y que de alguna manera no tiene cabida luego en el tema audiovisual con un enfoque más bien empresarial, ¿cierto? Porque finalmente esto también son productos, ¿cierto? Con una buena película tú perfectamente puedes llegar a un montón de salas, esto puede transformarse en algo lucrativo sin perder tu esencia, pero me parece que también faltan pasos para que lleguemos a eso. Pero sin duda lo que se está formando ahora me parece que es un escenario completamente distinto respecto de lo que era esta La pandemia región. igual nos ha hecho un poco, como dices tú, ¿cierto? Tomar como un poco la cabeza o tomar, digamos, las riendas de lo que estamos haciendo y darnos cuenta que, bueno, antes de la pandemia sí existían muchos cineastas o personas creadoras audiovisuales. Con la pandemia fue mucho más complejo poder hacer las películas, o sea, a mí me costó muchísimo poder grabar mis documentales, que en verdad cuando me dicen 3 años grabando, o sea, la idea nació hace 3 años, pero en pandemia fue muy difícil, yo no tenía los recursos, de verdad, que fue casi como un Quijote, me tuve que sacar la mugre. No tenía recursos, me conseguí equipos, pedí ayuda a muchas personas que me conocían, que me grabaron, creo que mi documental tiene 6 cámaras distintas. Claro. Pero además de eso, las restricciones propias de pandemia. Pero ¿cierto? si de repente, Moverse. sí, teníamos que subir a la mina y me decían en 2 días más hay cuarentena, teníamos que subir hoy día con exámenes de PCR. Y tenías que cambiar los planes. Patricia, a propósito de eso, de la realización del Poeta Minero, tu primera obra, Mi primera ópera prima, ¿no? ópera prima. Que ya fue estrenada en distintas versiones, pero que ahora, según lo que nos decía Hernán también, va a comenzar una ruta por ciertos festivales y claro, para eso tú vas a necesitar recursos. Cuéntanos así brevemente, porque se nos está acabando el bloque, ¿Ya?
¿Para dónde va a ir el poeta minero o dónde tienes pensado llevarlo? En por este ahora? minuto lo voy a llevar con Hernán. Con Hernán, perfecto. Muy bien. Estoy recién haciendo acá las gestiones como buena periodista, ¿cierto? Y también gestora cultural, estamos conversando de poder presentarlo en su espacio. Nosotros lo presentamos hace poco por el FNDR en la plaza que se llama... La Plaza O'Higgins. Sí, En de la la plaza de la población población O'Higgins. O'Higgins. Es la plaza Oscar Castro, así se llama la plaza. De la población O'Higgins. Sí. Y bueno, fue maravilloso porque fue cine itinerante, ahí tú lo viste por las redes ahora que subimos Sí. las fotos, subieron las personas encargadas. Y para mí lo más importante es presentarlo acá en la región y que la gente lo conozca, sobre todo la gente de Rancagua y sus alrededores. Yo feliz de presentarlo en toda la región. Qué importante Perfecto. también validar los espacios no tradicionales respecto de dónde se exhiben normalmente, ¿cierto?, este tipo de productos. Bueno, hablamos de que tenemos un tremendo teatro acá, ¿cierto?, que albergó, ¿cierto?, hace poco el Día del Cine Chileno, Así es. con dos, Ahí con nos dos muy buenas encontramos. películas. Pero además creo yo que el común de la gente también tiene el derecho de ver estos trabajos, entonces me parece ideal que las plazas en este caso, porque existe también, digamos, el equipamiento para llegar a través Hoy de día un está la telón, tecnología, Hernán, ¿no? ¿cierto? ¿Cómo podrías tú definir, Hernán, el año de Miradoc, pasando a la actividad principal tuya dentro del año? Conforme con lo que se hizo, ¿qué se viene en Miradoc en el 2023? Miradoc ha también? estado en una etapa bien compleja porque sin duda fue un golpe tremendo esto que hablábamos de la pandemia. Ya. Bajó mucho el público, yo creo que lo he contado también en ocasiones anteriores que nos despedimos el 2019 antes del estallido, porque ese fue el cierre propiamente del proyecto, con Lemebel, que fue una película que trajo mucho público. Yo tuve gente que quedó fuera de la sala, Imagínate. hicimos 5 funciones a tablero vuelto en la biblioteca, y luego de eso todo se vino abajo. Bueno, no solamente en este proyecto, yo No, creo claro, todo. los cineastas en general, ¿cierto?, acusaron bastante el golpe. ¿Cómo te reinventaste? ¿O cómo te estás reinventando? Quizás estás en ese proceso en este minuto. Hicimos funciones online en pandemia, no resultaron, porque No aquí resultaron. en Rancagua propiamente lo que funciona es justamente lo presencial. Y también ahí, con un cambio de día donde tuvimos que acomodarnos, ¿cierto?, porque ya eran otras las circunstancias, hemos ido logrando captar ese público, que ya era un público, bueno, tú sabes que el tema de la audiencia también es súper fregado, Sí. Pero estamos tratando de conectar y ya De el próximo cautivar a la año... audiencia nuevamente, Claro. o sea... El próximo año, El próximo año ya estamos buscando un espacio que ya les voy a venir a confirmar cuando ya esté como Bueno. firmado ya Bueno, y sacramentado. Pero estamos en esa senda, ¿no? Retomar el trabajo con... Tienes con- que invitarnos a las exhibiciones cierto. porque son de muy buena calidad. ¿no? Yo he ido y son maravillosas. y los invito a ustedes también como realizadores a postular sus trabajos a Miradoc, porque Miradoc Perfecto. también abre un concurso, una suerte Ya. de concurso, para que los realizadores puedan exhibir entonces en el año que viene sus trabajos con conversatorio, con actividades Maravilloso. paralelas. perfecto. Yo feliz. Bueno, yo les quiero agradecer, Patricia Morales, periodista y audiovisualista, creadora del Poeta Minero, Hernán Mardones, productor de Miradoc, muchas gracias por estar acá. Y además les quiero hacer una invitación, no se vayan, les quiero hacer una invitación, porque el equipo de O'Higgins Crea estuvo hace poquito en Argentina, en Buenos Aires, en el entorno de Ventana Sur, y queremos invitarlos ahora a ver un informe de esta importante iniciativa que se realizó allá en Buenos Aires y que tuvieron la oportunidad de conversar con mucha gente importante, así que vamos a esa nota. Principalmente nos hemos encontrado aquí con los productores del Festival Ventana Sur, pero no solamente con ellos, también estuvimos en una visita con nuestra embajadora Bárbara Figueroa, embajadora de Chile aquí en Argentina, porque en el contexto de lo que ya hemos iniciado en el mes de noviembre con una actividad súper importante que se realizó en la sexta región, que es la primera Feria Expo Internacional, y viene retomando ahí el trabajo de el corredor bioceánico del Paso Las Leñas, ¿no? Tuvimos una delegación de argentinos en nuestra región, principalmente artesanos de la provincia de Mendoza, y nos encontramos aquí en esta visita en el contexto del festival para afianzar los lazos que tenemos con los hermanos argentinos, señalando la importancia, la necesidad de poder encontrarnos no solamente con los hermanos argentinos, sino que también con los más de 300.000 chilenos que están aquí en Argentina. El próximo noviembre del año 2023 estamos
planificando una visita con emprendedores creativos, innovadores de nuestra región, aquí en Buenos Aires el próximo año en noviembre. Así es que ha sido una semana muy positiva, llena de acuerdos, llena de conversaciones. Estamos en Ventana Sur, principal mercado del Encuentro Internacional Audiovisual, realizado en Buenos Aires, Argentina, hace entre 10 a 12 años que se viene desarrollando. Y tiene una importancia vital porque los países que apuestan al desarrollo de su cinematografía y de contenidos audiovisuales tenemos cita obligada en Ventana Sur todos los años en este tiempo, en esta fecha, para poder generar vínculos de producción, de distribución y de comercialización de películas para los siguientes años. Entonces los productores se juntan, los realizadores, hay secciones y los países que apuestan por el desarrollo de su audiovisual incluso revisan sus políticas públicas de fomento audiovisual para que efectivamente puedan perfeccionarse a futuro a partir de las nuevas tendencias que están ocurriendo. Creando diálogos, creando diálogos. Primero, agradecer la presencia de la directora nacional en este acto. Es parte de lo poco que nosotros podemos hacer como gobierno regional. Es una inversión cuantiosa, pero quisiéramos que no existiera. Esto es parte de lo que estamos haciendo junto al Consejo Regional, junto a los consejeros regionales, de preocuparnos del tema de la mujer no solamente hoy día, sino todos los días del año. Por eso estamos enfocados en muchos programas que van dirigidos especialmente a las mujeres, especialmente al tema económico. Y también, ¿no es cierto?, en los programas del 8% de erradicar la violencia contra la mujer. Vamos a estar dispuestos a seguir trabajando con eso, a hacer nuestro aporte. Nosotros nos reemplazamos al Estado, somos un complemento del Estado. Por lo tanto, cualquier cosa que podamos hacer adicional vamos a estar muy contentos. Ojalá no lo hiciéramos porque esta es una lacra que debemos erradicar. Una de las regiones que está top 10 en la violencia y en los femicidios, y no nos gusta eso, quisiéramos salir de ese ranking y eso vamos a hacer un esfuerzo entre todos. Y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, entre el municipio, Cernamec, el Consejo Regional y el Gobierno Regional. Muy importante ahí lo que señalas, porque efectivamente hay una inversión aquí del Gobierno regional. Varias aquí consejeras están presentes, han participado en estos procesos. Por lo tanto es importante porque este es el ejemplo de aunar esfuerzos para entregar el mejor servicio a las mujeres de la comunidad y, por cierto, la municipalidad también juega un rol muy relevante. Así es que todos y todas tenemos que aunar nuestras voluntades, presupuestos, posibilidades para que podamos llegar a más mujeres del país, a la diversidad de mujeres, a los sectores más rurales, como estaban aquí mencionando, que también nos parece que es un tremendo desafío que tenemos por delante. Como mujer encuentro muy relevante el que podamos contar con estos espacios. Llevo más de 7 años de activismo dentro del feminismo, generando grupos de contención a nivel de sociedad civil, justamente estando en los momentos más necesitados, un sábado, un domingo, en el que, ¿no es cierto?, no hay un horario de atención de estos centros. Creo importante que el tejido social funcione, pero también que estos centros que hoy día no estaban, como es el caso, ¿no es cierto?, de Santa Cruz o el de Placilla, ¿sí?, el de Placilla, puedan estar atendiendo un grupo importante de mujeres. Además, es necesario el hecho de que todos nos involucremos y por eso es tan relevante el que hoy día hayamos visto diferentes actores, no solamente el gobierno regional, sino que también tenemos al servicio, tenemos a las policías involucradas, pero a todos los vecinos y vecinas. Este es un problema que tenemos a nivel de sociedad y es muy importante que lo trabajemos de esta manera, involucrándonos para poder ir acortando, ¿no es cierto?, estos índices que son paupérrimos en la región. Y esa fue la visita del equipo de O'Higgins CREA a Buenos Aires, donde pudieron conocer en qué consiste Ventana Sur y también mirando el contexto latinoamericano. Y ahora estamos de vuelta, seguimos la conversación acá en Creando Diálogos de O'Higgins CREA, de la corporación O'Higgins CREA. Así que usted no se mueva de la sintonía. Los invitamos además
a ir a Instagram, @O'HigginsCrea, Twitter, @O'HigginsCrea, y también en el Facebook de O'Higgins Crea, a seguirnos y conocer todos los contenidos de esta corporación y poder también revisar el material que estamos generando hoy día, que es la conversación con Hernán Mardones y con Patricia Morales. Estamos hablando del Día del Cine Chileno y de la industria, que a veces puede sonar medio pretencioso, ¿no? Decir industria. Somos una industria. ¿Tenemos industria, Patricia, en Chile, en la región? Porque cuando se habla de industria se habla de toda una gran infraestructura también de profesionales, de equipos y todo, donde hay productores, camarógrafos, sonido, Hay mucha gente trabajo. involucrada. ¿Existe eso hoy día? Existe, pero con lo que hablamos recién, Hernán, la gente de repente no tiene la noción de empresa. Que en el fondo somos una industria creativa. Como dices tú, no nace desde la pasión, desde... O sea, por lo tanto, no es posible vivir de la actividad audiovisual o de la producción de cine o de algo... Yo no digo que no sea posible, yo digo que la gente lo ve como mucho de repente del romanticismo, de la idea de... Pero es que esto uno tiene que aterrizar, o sea, si usted ve mi documental, hay mucha fantasía, mucha imaginación, pero tengo que llevarlo a la realidad. Parece crecer mi industria. En el fondo tengo que formalizarme, crear los contactos, los canales. ¿Qué falta entonces? ¿Política pública? Es decir, que el Estado, papá Estado, finalmente genere los recursos, porque hay, pero parecieran no ser suficientes. Yo creo puntualmente con lo que tú comentabas, que va de la mano todo esto, justamente con el tema del financiamiento, los recursos, ¿cierto? Yo creo que para hablar propiamente de una industria, tenemos que pensar también como industria el día de mañana, como empresa, ¿cierto? Quitarnos un poco, ¿cierto?, estos prejuicios que hay respecto de lucrar un poco con los productos, cuando lucrar en el fondo tiene que ver también con una consecuencia, ¿cierto?, respecto de lo que pretendemos hacer y cómo queremos hacerlo trascendente en el tiempo. Me parece que la lotería de los fondos es algo que también tiene que parar. Es una crítica que asumo muy personal, pero creo que hay mucha gente que también comparte, ¿cierto? ¿En qué sentido lotería, no? No puede ser que todos los años estemos concursando cuando también estamos... Sufriendo para saber si te va bien. Como dices tú, una lotería, o sea, el que se gana un fondo audiovisual. Y creo que más aún, porque en el caso del audiovisual competimos, lo digo también a título personal, porque muchas veces he estado en esa instancia, donde competimos con nombres grandes, ¿cierto? Con gente que también funciona, ¿cierto? El tema de los fondos es muy centralista, y gente con mucha más trayectoria, ¿cierto?, con mucho más carrete, probablemente tiene muchas más opciones de ganar ese fondo año a año, lo que ciertamente resta posibilidades para la gente emergente. Yo hablo de emergente, yo llevo un par de años ya, pero de emergente tengo bien poco. Es decir, ¿podría ser una opción la postulación a través de seudónimo, por ejemplo, y que pesara más el proyecto que el nombre de quien postula? Sí, pero finalmente yo creo que a la hora de que te evalúen, también pesa el recorrido que tú puedas haber hecho. Y me parece que en este caso artistas emergentes también necesitan tener una inyección respecto de validar trabajos que luego pueden seguir sosteniéndose en el tiempo a través de festivales, porque creo que eso debe existir también. Sí. Pero me parece que en este caso es el Estado, a través de recursos constantes, ¿cierto? No sé si puede hacerlo algún tipo de subvención, pero algo que vaya directamente en beneficio también de los artistas. Yo creo que a partir de ahí vamos a empezar a hablar recién también de una industria propiamente tal, ¿cierto? Porque como bien tú dijiste, hay un montón de gente trabajando hoy día tras de cámara, ¿cierto? Sí, claro. En un montón de funciones que son, tan preponderantes como la del cineasta, del realizador, del creador. Pero creo que también a la hora de empujar ese carro necesitamos mucho más apoyo. ¿Cómo financiaste, por ejemplo, Patricia, el poeta minero, de tu bolsillo? No tuvo financiamiento, fue autogestionado de mi bolsillo, de otras personas. Es que nunca fue como, yo nunca tuve plata, o sea, y a mí nunca me pagaron por hacer el documental, que era mi documental, está inscrito y todo a mi nombre, yo soy la productora, ¿cierto? La ¿Dudaste, directora. Patricia, en algún minuto de decir, ¿a dónde voy? Es que fue tan difícil, porque fue, como dices tú, crisis social, pandemia. Nosotros en un minuto nos quedamos como cada uno haciendo sus proyectos. El instituto obviamente seguían haciendo clases online, nosotros seguimos trabajando cada uno de los del magíster por nuestra cuenta. ¿Y cómo lo hacías, Pati, con las personas, con los profesionales que te ayudaron? Tú dijiste que hubo una mezcla de cámaras, ¿no? De modelos de cámara y tipos de cámara. Es que mira, yo subí varias veces. Y personas también. Sí, yo subí a la mina primero antes de la pandemia, después volví a subir a la mina con un equipo, varios de ellos eran compañeros del instituto, todos colegas.
¿Era ad honorem? ¿Les pagabas? No, yo no les pagaba. Era aporte de ellos. Ellos me ayudaban, camarógrafo, una compañera que se tituló con mi proyecto, era la asistente de dirección, otro compañero que se tituló con mi proyecto fue Xavier, que fue el montajista. Obviamente yo no les pagaba con plata, pero sí ellos pudieron titularse con el trabajo que hicieron conmigo, o sea, para ellos también era una ganancia. Poder titularse y nos sacamos un 7. Qué bueno, tenemos un 7. Sí, Bueno, y entre paréntesis, es la forma de armar equipos también acá, ¿cierto? Sí, Esa sí. vinculación que surge a partir de esa convergencia en los lugares, por ejemplo, estudiantiles, como en este caso la universidad, es desde ahí, ¿cierto? Es pura garra finalmente, ¿no? Exactamente. Y sacarlo adelante también tiene que ver con... Tenía un propósito, yo tenía un propósito que era titularme, siempre creí en mi proyecto desde un comienzo, lo fui trabajando con el magíster, yo seguía estudiando por mi cuenta, cada vez que a lo mejor tenía que hacer algo no sabía cómo hacerlo, seguía estudiando para poder mejorarlo, porque yo hice documental, pero como pasó lo de la pandemia, yo tuve que reinventarme, por eso te preguntaba cómo te habías reinventado, y yo terminé grabando mi documental desde la ficción. O sea, yo nunca más volví a la mina y hay varias partes del documental que yo los inventé, que los creé en una cueva, que los inventé en otros lugares. Que por lo tanto, pusiste en acción las herramientas que habías aprendido en el diplomado. Obviamente, o sea, ¿Y te quedaron ganas, Patricia, de volver a otro poeta minero? Claro, sería otro tema, otro ahora nombre, vamos a volver a la poeta minera. Mentira. No, ahora yo quiero hacer un corto de ficción, estoy con todas las ganas, estoy trabajando en un guión y estoy tomando ahora clases de guión, aunque ya las tuve, pero tú sabes que uno siempre tiene que seguir aprendiendo, Sí, o sea, nunca fortalecer. terminas de aprender, ¿cierto? Además, el tema de ficción se trabaja también desde otro ángulo. Exactamente. Y me parece que en este caso es súper preponderante si existen las herramientas, ¿cierto? Ese es un consejo que le podemos dar a toda la gente que está haciendo audiovisual hoy día. Sigan capacitándose, sigan tomando. Hoy en día me parece que a través del online existen facilidades, existen Claro que sí. cursos gratuitos, ¿cierto? Hay todo tipo de opciones, las que no teníamos, por cierto, 10 años atrás. A mí me parece que el tema de la multimedia ha sido un gran aliado a la hora también de poder avanzar en estos ¿Te temas. puedo decir Habrá algo? que buscar, Patricia, claro que sí, habrá que buscar ahora probablemente el financiamiento. Ya le vamos a preguntar a Hernán cómo se financia el tour de Miradoc, ¿no? Con los documentales. Pero Yo quería comentarles que cuando nosotros hemos hablado, conozco a don Miguel Itín hace muchos años, yo comencé con el instituto, me reinventé, yo quería estudiar, ¿cierto? Hacer un diplomado, pero después me gané la beca para el magíster. Lo que él nos comentaba que cuando él estudió en el centro de experimentación, estoy hablando, no sé, hace 30 años atrás de su universidad, muchos compañeros de él tenían las grandes ideas, pero solo muy poquitos hicieron películas. Y eso yo como que nunca lo he olvidado, porque de todos los compañeros que conozco y de esto del magíster, que éramos 6, solamente 3 hicimos películas. Entonces hay que atreverse y correr el riesgo. ojo ahí, que pareciera un número demasiado bajo, considerando las facilidades tecnológicas que hay hoy. O sea, si tú dices que de la generación de don Miguel Letín, en esa época, que había que filmar, ¿no? Con películas y hacer todo ese proceso carísimo, difícil de hacerlo, además con personas que tienen que estar muy especializadas. Hoy día no, hoy día se puede hacer una producción audiovisual con otros equipos. Bueno, y eso Es súmale bajo eso, que ¿ah? en dictadura cerraron también las escuelas de cine. Bueno, claro que sí. Entonces, Pero me refería yo al tema tecnológico de hoy, que es bastante... A propósito, creo yo, solo un detalle, los cineastas como Cayosi se reinventaron a propósito de la palabra que tú utilizabas, ¿cierto? En el cine publicitario. Esa fue la forma de avanzar en dictadura. O derechamente gente con talento como Litín se Claro. tuvo que ir al exilio, ¿cierto? Y hacer sus películas afuera. Un detalle de contexto a propósito de la conmemoración del Día del Cine Chileno y del recuerdo de Jorge Miller, cineasta. Él El siempre día habla, anterior Miguel a que siempre fue habla de detenido, él había ido al estreno, tengo entendido, de A la sombra del sol, de Silvio Cayosi y de Pablo Perelman. Jorge Miller, camarógrafo, también trabajó en esa película. Y Litín trabajó con Carmen Bueno también, entiendo. También, Sí. Por eso la importancia de ellos. Hernán, ¿cómo se financia Miradoc? Sabemos que hay mucho, ¿cómo llamarlo? Mucho ñeque, ¿no? A mucho esfuerzo. A mí me ha tocado ir a la sala, que es una sala muy acogedora, pero no es la más apropiada para estas obras que son tan grandes. Claro, bueno, de alguna manera el cambio que yo te decía respecto al próximo año tiene que ver con eso, ¿cierto? Ya. Avanzamos, vamos a cumplir 9 años en Rancagua, lo que no es menor para un proyecto de Harto. estas características. Bien. Y contestando tu pregunta, Miradoc también, al igual que muchos otros programas de este tipo, se financia, tiene un financiamiento compartido,
con fondos como el PAOC, con el Fondo Audiovisual también, Ya. pero a través de los años esto también ha ido generando interés de empresas, ¿cierto?, que están dispuestas hoy en día también a poner su cuota respectiva para que este proyecto avance, porque como te decía, si en un minuto el cine documental estaba restringido a salas más específicas como salas de universidades, ¿cierto?, una cosa mucho más de nicho. Hoy en día tenemos la posibilidad de que cadenas como estas grandes cadenas de cine también tengan películas chilenas dentro de lo que ellos exhiben en el año. Y esa ha sido, por cierto, una pelea que han dado estos documentalistas, que tuvieron esta lucidez de reunirse en algún minuno y de hacer avanzar este trabajo. Y ser perseverantes, además, ¿no? Porque créeme que antes también era muy difícil. Si estábamos hablando del cine de ficción, el cine documental estaba mucho más atrás en términos de difusión, en términos de conocimiento, ¿cierto? Solamente habían trabajos como los de Ignacio Agüero que tenían cierta preponderancia, pero más bien a través de... Creo que el cineasta en ese sentido siempre ha sido... ¿cómo es el dicho? Nunca seas profeta en tu tierra. Sí, creo que por ahí va, ¿no? Claro, no sé. Bueno, creo que aplica para este caso, porque aquí sin duda hasta el día de hoy lo vemos. Tú hablabas, creo, en el comienzo del programa, que hoy en día el cine chileno está teniendo un reconocimiento. De hecho, recientemente la película 1976 de la Manuela Martelli, La que vimos el Día del Cine Chileno en el Teatro Regional. El Día del Cine Chileno acaba de ser nominada al Goya. Con protagonismo de Aline Kuppenheim, ¿no? Aline Kuppenheim. Sí. Y la película, que tenía como gran meta, porque no sé si ustedes saben, pero se escogen películas chilenas para el Oscar y para el Goya. El Goya vendría siendo como el premio menor, ¿cierto? Entonces decidieron postular esta película, me imagino que sin grandes pretensiones, y la película agarró nominaciones, está entre las 5 nominadas para el premio Goya, el 11 de febrero creo que se estrena. Una curiosidad de Manuela Martelli, ustedes lo deben recordar, ella era una de las protagonistas de Machuca, ¿se acuerdan? Sí. Con el beso de la leche condensada. Y Be Happy, ella trabajó, ella la descubrió Gonzalo Justiniano. Sí. Claro. Él es profe de nosotros también en el instituto. Y era, y Aline Kuppenheim era una de las mamás del curso de Machuca. En el día, Manuela Martelli dirige a Aline Kuppenheim. Sí. O sea, Era la mamá cuica en el... La mamá cuica, ¿no? Claro que sí. Tenían un enfrentamiento ahí. Oye, Hernán, ¿por qué no nos cuentas? Porque a mí me ha tocado ir a la exhibición de documentales cuando van los realizadores. Al final de la exposición van los realizadores y uno tiene la oportunidad de quedarse un ratito y conversar con ellos. Y las personas que de repente fueron, no sé si por equivocación, pero fueron a ver un documental sin mucho entusiasmo, salen realmente entusiasmadas de poder entender más todavía cómo se creó, cuál fue el esfuerzo, cuál fue la motivación de los creadores. Sí, esa es una posibilidad que tenemos desde el inicio del ciclo, que digamos de las 6 películas que se exhiben, normalmente tenemos 2 que incluyen, digamos, la visita de los realizadores, que son generalmente los directores, o puede venir gente de la producción, o puede venir gente también del equipo técnico, que es bien amplio. O de los protagonistas, entre comillas, del pero documental normalmente, también. y lo último, me voy a remitir a la experiencia que tuvimos con El Efecto Ladrillo, que es la película de la periodista Carola Fuentes con Rafa Valdeavellano. Que es como la secuela de Chicago Boys. De Chicago Boys, ¿no? Es otro documental. Claro, una película que ellos filmaron con una óptica muy particular desde el estallido. Ellos vinieron a Rancagua en noviembre pasado, recuerdo, y la experiencia fue bastante buena. La gente vio la película y ellos al finalizar entonces estaban respondiendo preguntas de todo tipo. Recuerdo bastante bien que, a diferencia de Chicago Boys, hubo mucha crítica a la película en sí ahora, no por la calidad propiamente, sino porque también había cuestionamiento, lo que me parece súper interesante por otro lado, de gente que tenía esta idea en la cabeza de ¿para qué seguir filmando esto del estallido? ¿A qué nos lleva? ¿Ya? Porque finalmente son temas que dividen, esa fue parte de la Estamos crítica. muy cerca tal vez del estallido, ¿no? Y ver esto tan reciente, entre comillas, tan reciente. Estrenamos en octubre, me parece, claro, 3 años después, en un escenario completamente distinto, lo que yo por otro lado encuentro interesante, fíjate. ¿Es como normal ese ciclo tan rápido de un documental? La Batalla de Chile, por ejemplo, bueno, se estrenó en esa época, pero entre comillas se estrenó en Chile hace no mucho tiempo. La mayor cantidad de personas se enteraron de que existía la Batalla de Chile hace 2 años, 1 año y medio atrás, cuando es una obra de hace 30 años. Porque es lo que te decía, que finalmente este tipo de trabajos se tienden a encasillar para ser dirigidos hacia públicos específicos, ¿cierto? A una élite, digámoslo, propiamente. Yo fui bastante crítico cuando llegamos acá,
de que habían películas que no se querían masificar, ¿cierto? Y que había cierto conformismo, cierta satisfacción en llegar solo a un público muy limitado. Yo creo que hoy en día me parece que con las ventajas que nos da el online, ¿cierto? O llevar, por ejemplo, una película como la de La Patricia a una plaza como la de la población O'Higgins, me parece que no hay, digamos, restricciones respecto de que el gran público, por mucho que conozca o no de cine, se acerque a esta obra, ¿cierto? Porque siento yo que los lenguajes hoy en día también son mucho más amplios y permiten también una fácil comprensión. No es necesario saber mucho de cine hoy en día para acercarse a este tipo de trabajo. Es decir, que tal vez una de las técnicas, a propósito de lo que usó Patricia, ¿no?, en la plaza Óscar Castro, como nos corregía ella, periodista, ella muy matea, entonces tenemos que decir lo correcto. Tal vez una técnica, una estrategia más bien, sería esa, pues. O sea, tomar las producciones y llevarlas, por ejemplo, a la plaza Óscar Castro o a otros lugares. Yo recuerdo hace hartos años atrás, frente a la estación del tren en Rancagua, en la plaza de la Marina, que se llama, ¿no? Sí. O sea, es el tradicional desfile del 21 de mayo. Había una pantalla gigante, fue la primera vez que yo vi una pantalla gigante así tan grande, de cine, de verdad, y exhibieron Vampiros en La Habana, una película de monitos que es tradicional, Sí. y que por supuesto tiene un trasfondo político enorme, y estaba llenísimo y la gente la disfrutó porque era divertida además, pero con un mensaje político. Entonces, tal vez ahí está la estrategia, Patricia, en intentar acercar las producciones como los documentales o el cine chileno. Acercarlo a la gente, como dice Jorge, ¿cierto? Es decir, si la gente no viene, ir a la gente, ¿por qué tenemos que no? tener el apoyo en este caso del municipio, si quisiéramos hacer algo como, me imagino, Un ciclo, más una público. itinerancia. Claro. Porque yo he visto iniciativas donde de repente, que está bien, pero van a los dibujos animados, ¿cachai? A las caricaturas, ese tipo de cosas, pero es cine un poquitito ya de autor o del cine chileno, no, la verdad que no lo he visto. ¿Puede ser una estrategia, Hernán, esa? De todas maneras, y además que esto se complementa con actividades de mediación, que creo que es importante también enfocarse en eso, ¿cierto? La gente no conoce lo que es un proceso de mediación, pero tiene que ver con que, en este caso, las películas luego de ser exhibidas, también tienen un minuto para reflexionar. También en este caso permitimos que la gente que va, ¿cierto?, aporte desde su óptica, desde su comprensión. Y son todas muchas interpretaciones diferentes, tú sabes, la Sí. gente tiene un sinfín de interpretaciones desde sus puntos de vista, ¿cierto? Cada uno en su propia realidad va interpretando lo que a lo mejor le hace sentir en ese minuto. Y a mí me parece que digamos, lo que nosotros tenemos que proponer en ese escenario justamente es la libertad de expresión, ¿cierto? Claro. No coartar a que la gente, por más que sea tremendamente crítica de tu película, yo siento que una vez esta discusión la tuvimos con un cineasta, recuerdo, también el creador debe estar abierto a escuchar, ¿cierto?, una opinión que sea contraria. Sin duda. Me parece que eso también es súper lícito. Sin duda que sí. Y ayuda también en el juego de que esto siga creciendo, porque si no también yo no puedo estar haciendo películas a mi gusto, ¿cierto? Esto también tiene que ser hecho para el público. Claro que sí. O sea, tiene que haber como un equilibrio ahí, ¿no? No enamorarse del proyecto que uno tiene, sino que también ver qué es lo que está queriendo ver las personas. Para ir cerrando, Patricia. Yo me enamoro de mis proyectos, Se enamora de esos proyectos. pero igual ¿verdad? soy abiertamente. Ya. Pero sus sí, proyectos, me enamoro. sus proyectos, digamos que la han tratado bien. ¿Usted se ha O enamorado? sea, tengo un proyecto, si yo estoy empezando, puedo decir que perfecto. estoy en pañales, pero Hay talento. no sé si me trató tan bien el proyecto porque fue difícil, Ha sido pero difícil. Pero es querido, es un proyecto querido. sí, que Sin es como duda, un ¿no? hijo, siento que Es es como como un un hijo. hijo. Además que lo pude presentar en la titulación este año, el 2 Perfecto. de mayo, se eligió mi película para presentarse en A la todos ceremonia, los que se en la titulaban. autoridad y todo. Imagínate. Así que Eso es un muy buen indicio. sí. No me he ganado ningún premio, porque don Miguel el otro día me decía que yo me había ganado todos los premios. No, yo no me he ganado ningún premio, pero el Perfecto. premio mayor para mí fue que el director de cine más importante, uno de los más importantes de Chile, sintiera que mi documental era valioso. Sí, pues es un Y reconocimiento. eso para mí también. tiene Perfecto. más valor Súper. que nada. Felicitaciones por ello, Patricia. ¿Hay talento en la región para seguir avanzando en los temas audiovisuales? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. Acá tenemos mucho dos talento. dos Acá representantes. tenemos mucho talento. Perfecto. O sea, falta que se Recursos, junten no, los faltan talentosos recursos y tener los y recursos. falta que nos capacitemos, Perfecto. creo yo, para formarnos como industrias creativas, que muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Hernán, ¿hay interés de las personas por ver documentales? Sí, hay un interés y también quería aportar en lo que acaban de decir, que me parece que desde el lado de los realizadores también falta constancia. Esto tampoco es como echarse a morir porque la primera película no funcionó
Me parece que hay que avanzar en eso. Y ese es el llamado también, a que la gente que tiene talento haga sus películas, ¿cierto? Pero también pueda proyectar su trabajo en el tiempo. Y se junte con otros realizadores y vaya a conversar. Trabajo colectivo, eso es. Mira, a veces porque uno como que uno diga, yo tengo talento, o sea, quizás ustedes pueden decir si ven mi documental, lo que sí te puedo decir es que yo siento que este es mi camino. Y lo siento desde el alma y es una fuerza que no lo puedo explicar, pero cuando estoy creando, cuando estoy grabando, cuando estoy escribiendo, siento que esto es lo mío. Ustedes después dirán si soy una buena cineasta. Agradecemos a Patricia Morales, periodista, audiovisualista, cineasta. Sí. ¿No? Ya estamos casi. A Hernán Mardones, por supuesto, de Mirador, productor de Mirador. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto, sin duda, porque lo que se viene el próximo año es interesante y en lo de Patricia también, porque no sabemos con qué proyecto va a comenzar o a realizar el año 2023. Los invitamos a ustedes a seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, @O'HigginsCrea, en Twitter, @O'HigginsCrea y en Facebook también O'HigginsCrea. Y nos despedimos con una nota en relación con la reunión del equipo de O'HigginsCrea en Buenos Aires, con la embajadora en ese país, que es Bárbara Figueroa. Nos juntamos el próximo jueves, a partir de las 20:30 horas, en Creando Diálogos de la Corporación O'HigginsCrea. Hasta luego. Por cierto, que uno de los elementos que trasciende incluso las capacidades institucionales es el vínculo cultural entre Chile y Argentina, y poder hacer esto a partir de la corporación, del desarrollo que se está haciendo y del fortalecimiento que le está dando el propio gobernador a estas temáticas, para nosotros es muy relevante, porque también nos permite poder darle cuerpo a la necesidad de avanzar en una integración logística en torno a los pasos fronterizos, que tiene sentido y razón, porque se construye a partir de este intercambio entre capacidades y potencialidades de creadores, y por lo tanto también esto, como se denomina, ¿no?, este corredor bioceánico humano, ¿no?, que trasciende solamente las condiciones viales y que tiene que ver también con este empuje, no solamente, insisto, de relación binacional, sino que también de potenciación de las capacidades y de la acción creativa de nuestras regiones y de este intercambio cultural. Nos encontramos aquí en la Embajada de Chile en Argentina, en una visita protocolar junto con la embajadora Bárbara Figueroa, trayendo el objetivo que tiene hoy día la Corporación O'Higginscrea por encargo de nuestro gobernador Pablo Silva Amaya, porque estamos en esta misión de internacionalizar la industria creativa de nuestra región, mostrar que no solamente tenemos hermosos paisajes, sino que también estamos avanzando en la formalización y en la creación de capital humano calificado y capacitado para poder enfrentar los desafíos que tiene el arte, la cultura, el patrimonio, la innovación, la creatividad, pero centrado en la internacionalización. Hemos tenido una tremenda, muy buena reunión junto con la embajadora y también con la encargada del Centro Cultural Mata, donde el próximo año estaremos poniendo el broche de oro de un año de trabajo con la industria creativa en nuestra región, aquí en Buenos Aires, en noviembre del 2024.